amigos, nuestro compromiso era pues hablar de celiaquía, pero con un especialista. Esta vez hemos estado junto al grupo de apoyo de personas celíacas la pasada semana. Sabemos que no hay muchos especialistas que desarrollen este tema, que lo aborden con toda esa plenitud que requiere, pero pues ahora estamos con uno de ellos que nos va a poder brindar absolutamente todo el apoyo. Decíamos que es tal vez un término bastante nuevo, una patología e incluso nueva para muchos de nosotros cuando hemos escuchado hablar acerca de intolerancia a algunos alimentos, en este caso de mucho más tal vez específica al gluten. Vamos a hablar sobre este tema y si tienen preguntas pueden comunicarse con nosotros, llamarnos al 214-8401 o escribirnos sus mensajitos al 720-63-589. Aprovechemos esta primera parte de nuestra salud. Vamos a dar la bienvenida al especialista José López. Él es médico funcional y especialista en microbiología clínica. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Karen, muchas gracias. Feliz de estar aquí con todos ustedes en tu programa. Gracias por acompañarnos, por darse un tiempito, estos minutos. De verdad es pues necesario hablar de aquellas patologías que parecen ser nuevas o que pues ya tienen un nombre y un apellido, ¿no? Porque seguramente una gran cantidad de personas lo sufrían en algún momento, pero hoy en día pues existen ya esos especialistas que van a poder brindarnos apoyo y pues también el apoyo para aquellas personas que no lo han identificado, doctor, que es tan importante. Comenzamos. Celiaquía, vamos conceptualizando. Concepto, es una predisposición genética que produce una sensibilidad muy marcada, una inflamación muy intensa, muy fuerte a nivel intestinal en algunas personas en cualquier población mundial. ¿Qué es lo que lo ocasiona? Esta predisposición genética está presente en los genes de cualquier persona. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo, nos exponemos con demasiada frecuencia al alimento que contiene mucho gluten, en este caso es la harina de trigo fundamentalmente, en presencia de estrés, de situaciones medioambientales como contaminación, uso excesivo de antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, uno va despertando esa predisposición genética y finalmente termina desarrollando un trastorno gastrointestinal importante crónico. ¿Cuáles son esos alimentos que tienen gluten, doctor? Eso porque a veces pues pensamos que solamente las harinas. Y con el grupo de apoyo la pasada semana nos comentaban acerca de, por ejemplo, la salsa soya o algunos otros alimentos que contienen gluten. ¿O con qué otro nombre podemos encontrarlo en las etiquetas? Sí, Karen, esta parte es sumamente importante. Estamos abordando la parte más importante para todo el contingente celíaco. Debo decirte que en realidad la mayor parte de, como te decía, de humanos tenemos esa predisposición. En los países en los que se va consumiendo alimentos procesados, se va desarrollando celiaquía, año tras año va aumentando la celiaquía. Es decir, los alimentos que contienen gluten, por esos motivos que estamos tan expuestos, son principalmente la harina de trigo. Todas las harinas contienen gluten, ya sea integral, sea blanca, sea con semillas. Toda la harina de trigo que consumimos, las pastas, los fideos, las galletas, las masas, las harinas, todo lo que se fabrica con harina de trigo, el trigo contiene gluten. Es decir, además de que el gluten está presente también en otros alimentos como la avena, la cebada y el centeno, se utiliza tanto en la industria alimenticia que utilizan cualquiera de estos derivados de harina para salsas, para el jamón, por ejemplo, para aumentar el grado de espesor del jamón o la dureza del jamón, utilizan para cualquier envasado, cualquier tipo de cereal envasado en caja o cualquier cereal incluso natural puede contener gluten por el trigo. Es importante el tema de los embutidos, doctor, porque pues bien sabemos que también puede hacernos daño de otra forma o maneras también, sí. Pero pues para muchos es nuevo el tema de que si es que podrían contener gluten. Ahí nos damos cuenta de el por qué muchas veces cuando consumimos estos embutidos sentimos dolores, sentimos acidez, incluso reflujo algunas veces cuando los comemos de manera muy excedente o pues en demasía. A nuestros amigos también es importante comentarles acerca de lo que le comentaba, doctor, acerca del nombre. ¿Cómo podemos encontrar el gluten en las...? Sí, acá en Bolivia en realidad hay muy poca legislación, ¿de acuerdo? Sobre el etiquetado de los alimentos. Estamos en una fase muy inicial en Bolivia. En otros países ya es obligatorio que pongas si un alimento o un medicamento contiene gluten. Nosotros estamos empezando recién en estos años a incorporar el certificado 100% sin gluten. Por ahora no es un hecho consumado en nuestro país.
¿Existen medicamentos que tienen gluten? Sí, muchísimos medicamentos. El gluten, lo que pasa es que en realidad la sustancia, el gluten en latín significa pegamento. Entonces es una sustancia aglutinante de muy barata, de muy alta disposición, porque podemos conseguir harina de cualquier lugar del mundo. Entonces todos los envasados, los medicamentos en pastillas, en cápsulas, en comprimidos, pueden contener gluten, y sobre todo los alimentos procesados, prácticamente la gran mayoría contiene gluten. ¿Hay niños celíacos, doctor? Sí, muchísimos niños celíacos en todo el mundo. En Bolivia, como te decía, que esta predisposición, el conjunto, sí, el estrés, las toxinas medioambientales y la exposición muy frecuente a la harina, está condicionando que cada vez haya más niños celíacos o intolerantes al gluten en Bolivia, en nuestro país. Dice, ¿con qué análisis puedo descartar que mi hijo padezca de esta enfermedad? Bien, normalmente en todos los laboratorios, la mayor parte de los laboratorios en nuestro país ya cuentan con la detección de anticuerpos para celiaquía. Existen 4 tipos de anticuerpos: antiendomicio, antitransglutaminasa, antigliadina, antiendomicio. Se pueden hacer estos anticuerpos en la mayor parte de los laboratorios. Hasta un 90% de los celíacos va a dar positivo, pero un 10% de los celíacos podría dar negativo en algunos de estos anticuerpos. ¿Cómo determinamos que esta persona tiene celiaquía ya desde el punto médico? Desde el punto de vista médico es muy importante tener claro que la sospecha has descartado en realidad. Porque es difícil, perdón doctor, que le recuerde que nosotros ahora podamos tal vez saber si es que mamá o papá o nuestros abuelos eran celíacos, porque no se conocía. No, en realidad la celiaquía se ha ido descubriendo recién en los últimos años. Tal vez muchos de nuestros antepasados tenían problemas de intolerancia al gluten. Tampoco el gluten era el trigo, la harina de trigo, por ejemplo, a nuestro continente, a Bolivia, ha ingresado en el año 1500 con la colonia española. A partir de en los últimos años es cuando se ha hecho tan popular la utilización y consumo masivo de la harina de trigo. Eso ha despertado esa predisposición. ¿Cómo podemos los médicos diagnosticar una celiaquía? Pidiendo, después de haber visto que el paciente regresa a la consulta, sigue el cuadro gastrointestinal, siguen las molestias digestivas, aunque no tengamos ningún patógeno, ningún bicho, ningún microbio, bacteria, parásito que esté produciendo la infección, lo más probable es que estés en presencia de una celiaquía o, el otro, de una intolerancia al gluten, que al revés de la celiaquía, los intolerantes, el 90% dan negativo en las pruebas. Para una persona que es intolerante, por ejemplo, ya sea en el caso del gluten o a la lactosa, puede de manera viceversa, digamos, o en ambos casos, pues convertirse en intolerante también en ese otro alimento. Sí, lo que se ha visto con los celíacos y con los intolerantes al gluten es que conforme va pasando el tiempo y la inflamación no es manejada adecuadamente con alimentación, fundamentalmente, conforme va pasando el tiempo, el intolerante al gluten o el celíaco cada vez va desarrollando más intolerancias a otros alimentos, como por ejemplo la lactosa. En caso de cirugías, doctor, este tema también es súper importante y necesario, ¿no? Hablar acerca de aquellas personas que tienen una resección de intestino, aquellas personas, para empezar, en tema clínico, ¿no? Más adelante vamos a hablar sobre el tema estético, porque también hay otro tipo de cirugías, ¿no?, que se realizan. En el tema de intestino, para aquellas personas que se han realizado por lo que decíamos, ¿no?, un tema realmente necesario, algún tipo de resección de intestino, ya sea por oclusión, por adherencia. Una compañera mía es el mejor ejemplo que conozco, una compañera mía de trabajo, microbióloga en España. Ella se fue a vivir a Inglaterra. En España ya le sacaron el apéndice y la vesícula biliar, ¿de acuerdo? Por sospechas de inflamación. La verdad es que nunca le dijeron sí o no. Por pólipos. Ella tenía problemas de dolores abdominales y tenía gases, intensos dolores, etc. Entraba al quirófano siempre con diagnóstico de algo grave. En la primera ocasión le sacaron la vesícula biliar, dijeron parece que está inflamada, nunca le dijeron 100%. En la segunda cirugía le sacaron el apéndice y también le dijeron parece que tuviera inflamación. En cada ocasión mi amiga tenía que hacer el ayuno pre y posoperatorio, entonces dejaba de comer alimentos sólidos, dejaba de consumir gluten, siempre mejoraba en estos periodos. En la tercera cirugía ya estaba en Inglaterra, ella ya con 42 años, haciendo su doctorado en la especialidad, entra a quirófano y le dice el cirujano, momento, ya no hay nada que operarte a ti.
tienes adherencias, ya no tienes vesícula, ya no tienes apéndice, te han tenido que sacar un trozo de intestino de 10 centímetros, pediremos algo más. Y se le ocurre pedir en ayuno, se le hace pruebas de celiaquía y da positivo a las pruebas de celiaquía. Desde entonces mi amiga ya no ha vuelto a entrar a un quirófano y ha empezado a controlar todos sus síntomas digestivos, y hablo ya de hace más de 10 años. Vamos a dar lectura a sus consultas. Buenos días, nos dice: felicidades por su super programa. Mi pregunta: ¿hay síntomas notorios en la enfermedad celíaca? Los síntomas notorios son los digestivos, en primera instancia, ¿de acuerdo? Repetitivos, que no se curan a la primera, que solamente mejoran cuando la persona pausa la alimentación, un periodo, un semiayuno, cuando uno está mal del intestino, deja de comer y va mejorando gradualmente, solo toma líquidos y mejoran. Cuando pasa el tiempo, no se le da mucha importancia. A veces los médicos piensan, mis colegas piensan, que la persona es muy nerviosa o que no saben qué tiene, porque no han pedido o no han pensado ni en celiaquía ni en intolerancia al gluten. Y de repente dicen, mándenlo al psiquiatra porque grita, porque llora, se queja mucho, tiene muchos dolores. O mándenlo al dermatólogo porque la piel la tiene muy desarreglada, o mándenle al endocrinólogo, al gastroenterólogo porque está cada vez más flaco, parece que no absorbe bien los nutrientes. Y a veces solamente quieren hacer tratamiento de dolor, ¿no, doctor? Pero sí, pues no se trata la causa principal. Exacto, o sea, la clave, Karen, siempre explico esta forma así sencillo: ante la presencia de síntomas que no calman, ante el desconocimiento de los síntomas o pensar que algo raro está pasando, incluso en la esfera psicológica, pensar en una intolerancia o en una celiaquía que se puede diagnosticar en el 90% de las personas. ¿Una colonoscopía, doctor, puede ayudarnos a identificar celiaquía o no? Cuando ya has pasado las pruebas laboratoriales, si da positivo a la celiaquía, prácticamente tienes el diagnóstico establecido. Cuando te encuentras con ese 10% de celíacos que puede dar negativo a las pruebas laboratoriales, les hacen endoscopías con biopsia de estómago y de duodeno, ¿ya? Y les hacen una colonoscopia para hacer una biopsia con diagnóstico de la biopsia del colon. Muchas veces es ahí cuando diagnosticas la celiaquía. Vamos a dar lectura a la próxima pregunta. Buenos días, tengo dolores de estómago de baja intensidad. Nos dice, ¿serán a causa de gastritis o por esta inflamación intestinal? Gracias. Sí, lo recomendable siempre es seguir los protocolos establecidos de diagnóstico. Ante la presencia de unos síntomas digestivos crónicos, lo ideal es ir a tu médico general, a tu pediatra, con el niño. Y si los síntomas no ceden, normalmente mi consejo es o intentar una vez más o a la tercera derivar al especialista en gastroenterología para que sea él el encargado de llegar hasta el último diagnóstico necesario. Tenemos otra consulta. Rosario está con nosotros desde Sopocachi. Bienvenida, adelante. Buenos días. Quería consultarle al doctor. La intolerancia al gluten, ¿tiene remedio, se cura? Yo tengo una pariente que le diagnosticaron, entonces dejó de comer todo lo que contenía gluten. Pero ahora yo la veo comer todo normal y ya no le ocasiona ningún problema. Rosario, Esa es mi pregunta, gracias. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, doctor. ¿Tiene cura la celiaquía? La celiaquía en los últimos estudios, hasta hace unos pocos años, Karen, se pensaba que la celiaquía no tenía cura. De hecho, el mensaje que se le da a una persona cuando va al diagnóstico, le dicen, esto no tiene cura. A lo que te voy a hacer la traducción. En realidad, a lo que se refiere esa expresión es a que no tiene una pastilla o un medicamento que te lo cure de forma inmediata. La restricción nutricional, quitar el gluten de la dieta, tener apoyo familiar y social, disminuir el estrés por esa razón, por lo que tú te está pasando, porque no se puede entender a nivel social qué es lo que le pasa a una persona con celiaquía o con intolerancia. Puede el intestino dejar de inflamarse completamente, cumplir criterios de curación. En los intolerantes al gluten, que es la pregunta de la señora, es muchísimo más frecuente ver que la persona se puede recuperar al 100% si trabaja con todos estos aspectos: nutrición, control del estrés, apoyo social, familiar, emocional. Un protocolo alimenticio es lo que se requiere. Un protocolo alimenticio integral. Pero pues antes de cerrar con esta primera parte de nuestra salud, ¿qué alimentos se pueden sustituir
aquellos que tienen gluten, porque tal vez es eso lo que vamos a buscar más que nuevas opciones, sino pues estamos acostumbrados o a veces pensamos en lo importante que es un poco de fideo, de pastas, pues entonces, ¿cómo sustituimos? Sí, esta es la parte más importante. En realidad se puede ver un progreso sumamente rápido, podemos llegar a entender que esto dentro de un tiempo vas a estar desinflamado si le das más importancia a todos los alimentos que no contienen gluten. Aquí muchas veces la gente entra a internet y pone alimentos sin gluten y sale todo lo que está procesado y fabricado en industria, porque en realidad los verdaderos alimentos sin gluten son los que te voy a comentar a continuación. Adelante, tome nota en casa. Verdaderos alimentos sin gluten. Las verduras, los vegetales, las frutas, las carnes, el pollo, el pescado, los huevos, las semillas como la linaza, la chía, las nueces, las almendras, el coco, el aceite de oliva, las aceitunas, todos los alimentos frescos y naturales no contienen gluten. Perfecto, ahí está entonces, espero hayan tomado en cuenta, si no van a ver más adelante nuestra entrevista en nuestra página. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, lo vamos a estar esperando en una próxima edición, pues bien sabemos que estos temas de verdad son importantes, muy de nuestra generación, pero pues hay que prestarle la atención debida. ¿Dónde podemos encontrarlo además? Si quieren escribirme un mensaje al teléfono que aparece en pantalla, un WhatsApp, al 795-22157. Yo trabajo en 2 centros, en la clínica Quantecmed y en el Centro Integral Ser Libre, en Calacoto. No está de más, ¿no? Sacarnos esa pruebita que es de sangre, es súper simple. Es muy sencilla, es una prueba en sangre. A la mayoría de los celíacos esa va a ser la solución. Y los intolerantes al gluten, en realidad tienen que recurrir a un segundo paso, que es suspender durante 2 semanas todo lo que contenga gluten. Ya me han escuchado todo lo que no contiene gluten, bastante sencillo, durante 2 semanas. Si mejoran sus síntomas enormemente, el diagnóstico prácticamente está establecido y también la vía de tratamiento. Doctor, esta es su casa. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. Gracias, Karen. Cuentas conmigo. Gracias, amigos. Muchas gracias.